Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este tutorial sobre el slicing en los strings de Python. Vamos a tratar cómo retornar los caracteres de una cadena, cómo obtener todos los caracteres antes o después de una posición específica, cómo extraer caracteres entre dos posiciones, cómo obtener caracteres en un intervalo específico, qué hacer cuando el rango está fuera del límite, la indexación negativa y por último, cómo invertir el orden de una cadena utilizando el slicing. En primera instancia vamos a entender cómo funciona, cuál es la sintaxis de lo que es el slicing. Primero tenemos el string como tal, luego van corchetes y al interior van tres parámetros que son opcionales. El primero indica el inicio del corte, el segundo dónde debe terminar dicho corte y por último el intervalo específico o paso para dicho corte. Vamos ahora a utilizar el slicing para retornar todos los caracteres de una cadena. Entonces, como ejemplo, tenemos la cadena Python es la mejor elección. Entonces, ahora en otra variable vamos a retornar todo el string de la variable cadena. Para ello utilizamos el string cadena, corchetes y al interior podemos utilizar dos puntos. Vamos ahora a imprimir la variable subcadena. Ejecutamos hasta allí y nos retorna toda la cadena original. Otra opción sería utilizar dos veces los dos puntos. Si ejecutamos, obtenemos el mismo resultado. Vamos ahora a utilizar el slicing para obtener los caracteres antes o después de una posición específica. Entonces, la sintaxis es la siguiente. Vamos a utilizar la misma variable cadena del punto anterior y en una variable que es subcadena vamos a asignar lo que nos devuelva ese proceso. Entonces, tomamos la variable cadena, abrimos los corchetes y le vamos a decir que inicie en la posición 7 y con los dos puntos y el parámetro siguiente no se lo suministramos, le estamos indicando a Python que nos devuelva desde la posición 7 hasta el final del string. Vamos a imprimir la variable subcadena y efectivamente obtenemos lo que esperábamos. Otra opción puede ser asignarle a subcadena lo que contenga la variable cadena, pero que vaya desde el principio hasta la posición 5, por ejemplo. Y vamos a imprimir la variable subcadena. Y entonces de esta forma tenemos dos mecanismos para obtener porciones del string original. Ahora vamos a utilizar el slicing para obtener caracteres entre dos posiciones. La sintaxis es de la siguiente manera. En la variable subcadena vamos a almacenar lo que nos devuelva cadena entre las posiciones 2 a 5. Y ahora vamos a imprimir la variable subcadena. Nos damos cuenta que nos devuelve esa porción del string. Ahora, mediante el slicing, vamos a obtener
caracteres en intervalos específicos. Entonces, en la variable subcadena vamos a asignar desde la posición 2 hasta la 20, pero vamos a utilizar el parámetro de paso o step. Le vamos a decir que sean intervalos de 2 caracteres. Vamos a imprimir la variable subcadena y nos damos cuenta que nos ha devuelto una porción, pero a intervalos de 2 caracteres. Ahora vamos a analizar qué sucede cuando especificamos un valor fuera del rango límite. Por ejemplo, tenemos la variable cadena igual a la palabra Santa Marta. Vamos a imprimir primero cuál es el tamaño de esa cadena. Tiene 11 caracteres. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En la variable subcadena vamos a asignar lo que tiene cadena desde la posición 0 y vamos a indicarle un valor fuera de rango, por ejemplo 20. Y vamos a imprimir la variable subcadena. Observamos que no se lanza ningún código de error. Por lo tanto, que el rango esté fuera del límite no nos genera ningún inconveniente. Vamos ahora a utilizar los índices negativos en el slicing. Ellos lo que nos permiten es acceder a la cadena o string, pero desde la parte final. Por ejemplo, tenemos la variable cadena cuyo contenido es la sabiduría no es inteligencia. Entonces ahora en otra variable subcadena le vamos a asignar desde la posición -4 hasta el final. Veamos qué sucede. Imprimamos la variable subcadena y ejecutamos hasta allí. Nos está devolviendo las últimas 4 letras del string contenido en la variable cadena. Ahora utilicemos la misma metodología, pero de la siguiente manera. La variable subcadena y allí vamos a ir desde el principio hasta el -3. Es decir, le estamos diciendo que tome la cadena desde el principio, pero hasta la posición 3 final. Vamos a imprimir la variable subcadena. Y efectivamente toma desde el principio de la cadena hasta la posición 3 contada desde el final de la misma cadena. Ahora utilicemos los índices negativos, pero entre 2 posiciones. Por ejemplo, en subcadena, desde la posición -5 hasta la posición -2. Y vamos a imprimir. Ejecutamos hasta allí y obtenemos una porción de la cadena original. A continuación vamos a utilizar el parámetro step, pero con índices negativos. Entonces, por ejemplo, la variable subcadena le vamos a asignar lo que nos devuelva cadena desde la posición
-8 hasta la posición -1, pero con intervalos de 2. Vamos a imprimir hasta allí. Hemos obtenido la porción que necesitábamos con intervalos de 2. Ahora, para terminar, vamos a utilizar el índice negativo para invertir el orden de una cadena. Entonces utilicemos subcadena y le vamos a asignar la variable cadena, pero en esta ocasión le vamos a colocar el parámetro step como -1 y vamos a imprimir. Nos damos cuenta que la cadena se ha invertido totalmente, es decir, la parte final pasó a ser el inicio de una nueva cadena. Bien amigos, hasta aquí este tutorial. Gracias por su atención. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Hasta pronto.